Checolín. El Apolo 8 es uno de los proyectos tecnológicos más grandes de la historia. Todo lo referente al proyecto Apolo es gigantesco. El programa emplea el talento de 400.000 ingenieros, científicos y técnicos en campos tan diversos como los computadores, la propulsión, las comunicaciones y los materiales. Para trasladar el cohete Saturno hace falta un tractor de transporte del tamaño del diamante de un campo de béisbol. El cohete que irá a la Luna es más alto que la Estatua de la Libertad. La energía necesaria para impulsar sus 3.000 toneladas de peso más allá de la Tierra es equivalente a la de una bomba atómica. Frank Borman, astronauta veterano, es el comandante de la misión. Gene Lovell es el navegante. Y Bill Anders, el único novato, fotografiará la Luna para posteriores estudios científicos. Los 3 astronautas son pilotos veteranos de aviones a reacción. En mi opinión, era más necesario poseer conocimientos de ingeniería que de aviación. La NASA opinaba, y estoy de acuerdo, que la experiencia como piloto de combate y en simuladores de vuelo daba mayor templanza, mientras que otros se derrumbarían con la tensión. La misión de hoy tiene un riesgo adicional. El Apolo 8 había realizado pruebas alrededor de la órbita terrestre, pero ahora se dirigirá directamente a la órbita lunar para recuperar el tiempo perdido después del incendio. Ellos sabían que las probabilidades de que todo saliera bien eran pocas. Todos ellos tenían que conocer muy bien su trabajo, como la palma de su mano. Tenían que manejar la nave instintivamente para reaccionar de inmediato si algo salía mal. Cuando algo es muy complejo, también es muy vulnerable. Y a todos les preocupa el cohete Saturno V, ya que es su primera misión con seres humanos a bordo y durante su último vuelo vibró de manera peligrosa. Solo 2 días antes del lanzamiento, la misión casi fracasó debido a un computador mal programado. El tiempo se agota y los servicios de inteligencia informan que los rusos están preparando su propia misión con destino a la Luna. Este es el control de la misión Apolo Saturno. Comenzamos el conteo regresivo. T-10, 9, y empieza la secuencia de la ignición. Los motores están encendidos. 4, 3, 2, 1, 0. Prueba lograda, despegue realizado. El ruido era increíble, pero lo más significativo era que la nave vibraba con fuerza hacia los lados. Yo podía ver cómo las grandes aletas del cohete rebotaban contra las vigas de la torre de lanzamiento. Imagínese que es un pequeño insecto posado sobre la punta de la antena flexible de un automóvil y un enorme motor ronronea en la base de la antena que se balancea y uno trata de mantenerla derecha, pero sin tener ninguna estabilidad aerodinámica. Pues la punta de la nave se balanceaba de lado a lado. La distancia parecía larga, pero era una agitación violenta. Me sentí como una rata entre las mandíbulas de un terrier. Todo en marcha, 13 segundos. Habla Houston. Listos para despedir la primera etapa. Cambio.
2 minutos y medio después del lanzamiento, el cohete de la primera etapa se desprende y cae. Las 2 etapas restantes impulsarán a la nave a la órbita terrestre para su revisión final. Los cálculos para determinar la ruta exacta del vuelo hacia la Luna son tan complejos que tienen que ser realizados por un banco de computadoras. Mientras la nave gira en órbita alrededor de la Tierra, los motores deben encenderse en el momento preciso para enviar a la tercera etapa hacia la Luna en la llamada inyección translunar, o TLI. Se trata de una operación muy exigente. La Luna es un blanco móvil situado a 400.000 kilómetros de distancia. Por fin llegan las palabras que los 3 astronautas están esperando. Apolo 8 habla Houston. Adelante, Houston. Apolo 8 listo para el TLI cambio. Entendido. Procedemos con el TLI. El cohete de la tercera etapa cobra vida con un fuerte impulso. Por primera vez en la historia, el hombre sale de la Tierra. La velocidad aumenta cada vez más. Viajan más rápido que nadie en la historia y finalmente alcanzan una velocidad de 31.000 kilómetros por hora, que es la necesaria para salir del campo gravitacional terrestre. Posteriormente, los atrapará la gravedad lunar. Vamos a mantenernos aquí. De acuerdo, ¿durante cuánto tiempo? Dile que vamos a proceder. El viaje a la Luna dura 3 días. Lo siento, Dick. Vamos a tener que forzar un poco los datos para que puedan cuadrarlos. Los computadores diminutos que iban a bordo se elaboraron con la tecnología de los circuitos integrados usada en el misil Minuteman. Eran indispensables para maniobrar en el lado oscuro de la Luna, donde es imposible comunicarse por radio con la Tierra. Pero un programa de uno de estos computadores puso en peligro toda la misión. Una de las funciones de estos computadores era lanzar un cohete que disminuyera la velocidad del módulo de mando para que éste pudiera entrar en la órbita lunar. El cohete debía estar encendido durante 4 minutos exactamente. Si se excedía solo unos segundos, el Apolo 8 perdería tanta energía que se estrellaría contra la Luna. Como la programación había presentado problemas, Borman no se arriesga y al llegar a 0 presiona el botón de apagado por si acaso. Lo logramos. El Apolo entró en la órbita lunar. Toda la sala está aplaudiendo. Habla al control del Apolo en Houston. Mientras el Apolo 8 flota sobre la Luna, los visitantes observan un paisaje jamás visto por los seres humanos. Es una escena de desolación. Era un lugar inhóspito. Estaba salpicado por una cantidad infinita de cráteres, uno tras otro. Cuando el Apolo 8 emerge del lado oscuro de la Luna, Borman gira la nave para que Lovell pueda comprobar el rumbo. Cuando Anders observa por la ventanilla, queda asombrado con lo que ve. La visión de la Tierra era impresionante. Era el único color en todo el universo, la única cosa hermosa, sobre todo por el contraste que ofrecía contra el inhóspito horizonte de la Luna. Se veía pequeña y frágil. Todos los hombres que fueron a la Luna sintieron esa impresión instintiva, la de sentir la verdadera naturaleza de la Tierra en el cosmos. Ese enorme aislamiento era impresionante. Observar la Tierra y saber que todo lo que tú sabes, todos tus conocidos,
Todo lo que has realizado, todos los seres que amas, están en esa canica azul y blanca. Gracias a la tecnología moderna, la ciencia ficción se ha convertido en realidad. Y menos de un año después, el hombre dejó en la Luna la huella de sus pisadas. Pero fue un viaje exageradamente caro. E irónicamente, esa visión de una Tierra tan pequeña y frágil refuerza la sensación de que quizás es mejor volver a dirigir la atención al planeta que nos sirve de hogar. La tecnología moderna prometió autopistas automáticas, casas perfectas en medio de una naturaleza bucólica y hoteles en la Luna. En lugar de ello, conseguimos energía nuclear, zonas comerciales e indolencia burguesa. Uno de los aspectos más negativos fue pensar que si se llegaba a la Luna, se podría resolver todo. El cáncer, el problema de la basura, de la energía, todo eso. Pero la mayoría de esos problemas no son tecnológicos, sino políticos. Son mucho más difíciles de resolver porque hace falta que los políticos se pongan de acuerdo y tomen decisiones difíciles. No es sorprendente ni tampoco creo que sea tan preocupante que actualmente nos cueste tanto llegar a un consenso sobre las inversiones y las investigaciones tecnológicas que deben realizarse. Creo que es algo muy alentador. La tecnología es el gran tema, un tema costoso, el lugar donde nuestra cultura escribe su identidad en los ambientes sofisticados y artificiales que ella misma crea. ¿No debe ser eso un motivo de debate? Creo que sí. El hecho de que vivimos mejor que nuestros padres y abuelos, el hecho de que el trabajo es menos pesado, el hecho de que la gente común y corriente está más protegida que hace 30, 40, 50 o 60 años. Esas cosas nos parecen naturales. Una de las cosas que logran la ciencia y la tecnología, gracias a la televisión, es aumentar constantemente nuestras expectativas. Si recapitulamos, podremos ver cómo se desarrolló la tecnología, los distintos giros que describió en respuesta a lo que era posible, económico y deseable. Pero predecir el desarrollo de una tecnología nueva y poderosa es algo totalmente distinto. Nada es predecible. Abundan las brechas, los callejones sin salida y las fallas. Un ejemplo de ello es el World Wide Web, la red mundial de comunicaciones que une a todas las computadoras como esta. Aunque ha despertado mucho interés, la web aún está en su infancia. Esto nos da la gran oportunidad de ver cómo se desarrolla y hasta de participar en ese proceso. Antes de la World Wide Web llegó el Internet, y antes de las computadoras personales estaban las computadoras que llenaban una gran sala. En los años 60, los tubos de vacío fueron sustituidos por transistores
reduciendo los computadores al tamaño de un congelador de carnicería. Y así se quedaron, debido a que hacía falta mucho espacio para conectar los cables de los miles de componentes. Pero en los años 70 también cayó esa barrera cuando se pudieron integrar los transistores y los cables en un diminuto chip de silicio para formar lo que llamamos un circuito integrado. Los chips se pueden fabricar en masa, igual que los autos de una línea de ensamblado. Los transistores, junto a los demás componentes, se instalan en un pequeño pedazo de silicio y se conectan mediante una película de metal. Desde 1972, los 3.500 transistores que integran el procesador de un computador se pueden colocar en un solo chip. Gordon Moore, el fundador de Intel, profetizó en 1965 el rápido desarrollo de los circuitos integrados, es decir, que cada 18 meses aumentarían su capacidad al doble, y ha tenido razón durante 30 años, durante los cuales cada 18 meses los semiconductores han doblado su capacidad. A mediados de los años 70 ya existía el potencial para fabricar computadoras personales pequeñas y económicas, pero no se sabía quién las querría ni para qué, con excepción de unos pocos aficionados en las universidades, quienes las usaban para disfrutar de los juegos y experimentar. Cuando la revista Electrónica Popular ofreció un computador para armar llamado Altair, este tuvo un éxito totalmente inesperado. Un joven estudiante de Harvard llamado Bill Gates dejó sus estudios para adaptarle un lenguaje de computación al Altair. Más tarde, Steve Jobs y Steve Wozniak intentaron crear una máquina mejor que utilizara programas de procesamiento de palabras y de contabilidad. La computadora personal avanzaba a grandes pasos hacia los hogares de todo el mundo. Pero los principales trabajos científicos y de defensa de los años 70 aún deben realizarse en los enormes y costosos computadores de las universidades, subsidiados en gran parte por un organismo de defensa del gobierno llamado ARPA. Esas universidades pedían un computador nuevo para realizar la mejor investigación en el mejor computador. Pero ni siquiera ARPA podía pagar anualmente un computador nuevo para todos los departamentos de ciencias. De modo que en 1966 empezaron a preguntarse cómo conectar todas esas máquinas entre sí para que las distintas universidades pudieran compartir sus recursos. Lograr que todos los físicos investigadores utilicen el computador de física que hay aquí y que todos los investigadores del clima usen el gran computador simulador que hay allá y que usen la red para llegar. A mediados de los años 70 ya existen más de 50 computadores conectados por medio del cable telefónico en lo que se llamó el ARPANET. Al principio se pensó que el ARPANET se utilizaría para compartir los recursos, pero en cuanto empezó a funcionar la red, se comprobó que no se usaba para eso sino como correo electrónico. La elaboración de un programa para el correo electrónico fue la gran sorpresa de la red. En lugar de realizar muchas llamadas telefónicas o de escribir una carta y enviársela a 25 personas distintas, se escribe un mensaje y se envía electrónicamente a toda esa gente. Fue algo muy eficiente. Los primeros pasos del correo electrónico fueron muy prometedores y los miembros de la comunidad universitaria nos asombramos por el largo tiempo que tardó el mundo en adoptarlo. A finales de los años 70, un amplio grupo de organizaciones comerciales y del gobierno dependía cada vez más de las redes de computación para realizar sus negocios. Pero también se sentían cada vez más frustrados por la incapacidad de las redes para comunicarse entre sí. ¿Cómo lograrlo si cada una de las redes no es exactamente igual a las demás? Tengo que colocar algo entre las dos redes que maneje las variaciones que éstas tienen entre sí y que ofrezca un aspecto uniforme a todos los computadores que están alrededor de la red, intentando comunicarse entre sí. Ese era el problema de Internet. Y Bob Kahn y yo inventamos el protocolo de Internet para solucionar ese problema. El 1 de enero de 1980 se realiza el lanzamiento oficial de la Internet. En 1990 ya existen 100.000 computadores conectados dedicados a la defensa, los negocios y la investigación universitaria.
Ahora la información puede compartirse de inmediato entre muchas personas que trabajan en todos los rincones del mundo. Muchos dueños de computadores personales también desean aventurarse dentro de la red, pero carecen de los conocimientos necesarios. Si uno utilizaba la red en los años 70 y 80, tenía que teclear una cantidad de órdenes misteriosas. Era muy difícil de usar. Hasta que una nueva generación de ingenieros en computación empezó a desarrollar una serie de aplicaciones del software que permitían que el sistema fuera más amistoso con el usuario. En 1992, Tim Berners-Lee, un ingeniero de software de Suiza, elabora un programa que permite que un documento electrónico tenga acceso a otro programa en cualquier lugar del mundo con solo escribir una palabra o una frase. Su programa recibe el nombre de World Wide Web, o Red de Comunicación Mundial. Los vínculos que lo conectan se llaman hipertexto y el usuario tiene acceso a ellos gracias a un programa especial de búsqueda o navegación en la red. Los primeros 2 años fueron muy difíciles, tratando de convencer a la gente de que el hipertexto no era tan complicado, que era muy interesante y que existía mucho material que valía la pena colocar ahí, pues había personas que usaban los navegadores, que valía la pena instalarlos, pues aunque el existente no era tan interesante, había mucho más. Yo intentaba estimular su interés y alejar el temor a perderse en el hiperespacio, el temor de perder el control de la información. Y poco a poco, la necesidad de vender la idea se transformó en la necesidad de coordinar el entusiasmo que se había despertado. Existía una gran cantidad de computadores personales realizando cosas poco interesantes, hasta que la red cayó sobre esta enorme infraestructura acumulada y de pronto se extendió como un incendio en la sequía. Un año después, un programa llamado Mosaico le añadió imagen y sonido a la red. Bienvenido a la Luna, Houston. Gracias. Es muy emocionante estar en el comienzo de algo nuevo. La gente habla de ello todo el tiempo, constantemente salen artículos en la prensa. Así era la radio al principio, igual de emocionante. Los nuevos programas crean mecanismos de búsqueda que clasifican las páginas de la red mundial para que puedan buscarse por autor, por título o por medio de una palabra o frase clave. Si usted nunca ha utilizado la red, lo primero que hace al ingresar en ella es escribir el nombre de su novio o novia del bachillerato. Y lo encontrará, todos están allá. Mi esposa se puso a buscar en la red para informarse más sobre los implantes del caracol del oído interno y descubrió que existía un grupo que intercambiaba ideas sobre el tema. Se afilió a él para averiguar si eso funcionaba y finalmente le colocaron dicho implante. Y con mucho éxito. Fue sorda por 50 años y ahora escucha y usa el teléfono, ve la televisión y asiste a la ópera. La facultad para comunicarlo con personas que usted no conoce es lo que logra que la Internet sea tan especial. Pero la red no carece de problemas. Hay congestionamiento cuando demasiadas personas quieren ver lo mismo. Y surgen interrogantes sobre la libertad de expresión y sobre la privacidad. Ello se debe al enorme potencial que existe para rastrear lo que la gente hace, lo que compra o lo que piensa. Eso puede tener implicaciones legales. Puede ser difícil separar la realidad de la ficción. Los anunciantes pueden imponer su presencia sin tregua. Pero el potencial de la red es innegable y continúa recibiendo innovaciones grandes y pequeñas. La Internet aún es un territorio libre, aún es como el salvaje oeste, y la gente ingresa a ver qué pesca y trata de comprender cómo utilizar este nuevo medio de comunicación. Pase lo que pase con la Internet, existe el potencial para que suceda rápidamente. Es un software que nos permite convertir esa caja
la misma caja que compramos el año pasado, en cualquier instrumento que deseemos. Eso permite la aceleración de la distribución de las aplicaciones. A veces, lo único que hace falta es que un grupo de estudiantes de postgrado escriba un buen código. Y si es así, bueno, puede servirle a millones de personas. Al principio fue una red que comenzaron a utilizar en Suiza unos físicos que buscaban el modo de compartir sus trabajos de investigación y sus notas utilizando el hipertexto. ¿Quién iba a pensar que tendría las aplicaciones populares que posee hoy en día? Nunca se sabe de dónde surgirá el próximo invento ni de qué se tratará. It will be